Este año empezamos a trabajar en el Hospital Lago Mayore, es el hospital número 11 que estamos haciendo en Mendoza, así que también un desafío. Pero cuando terminó la charla, se acercó Jaime a hacernos un comentario que me gustaría que lo hiciera a todos, porque me parece que es una mirada como la que tuvo al empezar a trabajar y desarrollar lo que ahora es la CONACRA. Quería que contara un poquitito cuál era su mirada. Un poco la historia de la diseminación de la RAM, y a mí me pareció que era un concepto interesante para teorizarlo un poco más y para investigarlo más en profundidad, si bien se viene investigando hace rato, que tiene que ver con que uno podría identificar una especie de una era en la diseminación de la RAM, una era asistencial vinculada al abuso o al mal uso de los antimicrobianos en la práctica médica, en la práctica asistencial, que es lo que, digamos, le da un impulso a la aparición de la resistencia. Si bien sabemos que obviamente los genes y todo eso y los mecanismos de resistencia estaban en la naturaleza desde hace mucho tiempo, pero el uso de los antimicrobianos específicamente induce a la diseminación de los mecanismos de resistencia, a la diseminación, digamos, de la dificultad terapéutica, pero muy vinculada a la actividad asistencial. Y ella mencionó que últimamente se está observando una diseminación ambiental que no es desconocida en el sentido de la liberación de agentes bacterianos o virales desde los hospitales, ya con mecanismos de resistencia desarrollados e implementados al ambiente, y la diseminación en el ambiente lo que está causando colonización, obviamente, de bacterias resistentes en las poblaciones directamente, que no están vinculadas a la atención hospitalaria, y con lo cual yo le vi un poco una faceta política a esta idea, que quiere decir una mirada política en el sentido de establecer o estudiar o teorizar sobre este cambio en el mecanismo de diseminación y hablar quizás de una era asistencial en la diseminación de la RAM y proponer una era ambiental, una segunda era. Es como pasar de la revolución industrial a la edad de la información y la tecnología, así ese tipo de cambios de paradigmas. Entonces un paradigma asistencial para la diseminación de la RAM, que es la que conocemos en más detalle y hemos descrito desde hace un tiempo, y hablar de una era ambiental. Y esto tendría un interés no solo científico para la investigación, para que se estudie un poco más qué está pasando con las bacterias multiresistentes en la naturaleza, principalmente los efluvios, o sea, la liberación de elementos contaminados, de contaminación a los ríos, que es lo que ya se viene estudiando desde hace 10 años, sino también qué pasa en las poblaciones que están expuestas a esa diseminación por la naturaleza. Y esto lo que me parece que tiene una implicancia no solo, como decía, para la investigación, para la ciencia, para tratar de diagnosticar esta situación, sino también tiene un impacto social y político como un argumento para estimular más en la población el interés por la problemática, viéndolo desde el punto de vista del impacto sanitario para la población que no está expuesta directamente, digamos, como tradicionalmente ocurre con una persona que se interna o que se atiende en un establecimiento de salud. Y también es un argumento para las políticas de equidad, digamos, que ya también se está empezando a investigar el efecto que tiene la resistencia diferencial en poblaciones más vulnerables, más pobres, con menos acceso a agua potable o expuesta a ríos contaminados, a aguas contaminadas, o que no tiene acceso a cloacas, etc. O sea, tendría, me parece, esa ventaja. Entonces, bueno, Pancho me dijo que lo comente. Fue una idea solamente que surgió ahí en una conversación, pero que puede tener impacto, digamos, empezar a hablar de esa era asistencial y de la era ambiental de la diseminación de la resistencia. Bueno, eso. Es interesante porque hay cosas que podemos hacer nosotros en nuestros lugares de trabajo. Ustedes saben que el año pasado habíamos hablado en esta jornada acerca de que hay muchas situaciones donde se utilizan antibióticos. Saben que en la horticultura masiva en Argentina se utilizan antibióticos. En la industria vitivinícola se utilizan antimicrobianos, tetraciclinas sobre todo.
No sabemos cuál es el impacto medioambiental, pero se utilizan. Y saben que el año pasado me llamó la atención porque en el Congreso Americano de Infectología había varios trabajos sobre equidad y resistencia. Ellos están muy preocupados por ese tema. Y había trabajos donde mostraban que las mujeres tenían peores tratamientos en la sepsis. Tenían tratamientos más estrechos, peor indicados. Como una observación. Es una cosa curiosa, pero a lo mejor es un aspecto que nosotros, por ahí es difícil de explicar, pero es un aspecto que a lo mejor nosotros desde nuestros lugares de trabajo podemos generar información de qué es lo que ocurre en ese sentido en nuestro país. Waldo. Bienvenidos de nuevo, bienvenidos a esta parte vespertina de la jornada de Inbera. Es un enorme placer estar aquí con ustedes y como ya sucedió en las jornadas anteriores, desde Inbera le damos importancia y también incluimos una parte dentro de la jornada destinada a desarrollos innovadores. En este caso, nuevas tecnologías aplicadas al tratamiento y a la lucha contra la RAM. Lo que vamos a ver en este bloque es fundamentalmente dos presentaciones de dos desarrollos asociados a inteligencia artificial, uno que se relaciona con la prevención de las infecciones, con el lavado de manos, tema de enorme interés para todos ustedes y todos nosotros, y el otro respecto de la selección del tratamiento antimicrobiano inicial en pacientes inmunocomprometidos. Cuando yo nací, hace no tantos años como ustedes imaginan, no había celulares, la televisión era en blanco y negro, no había internet y no existía ni siquiera la idea de lo que es la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. En ese año, un escritor que seguramente muchos de ustedes conocen, que es Arthur C. Clarke, que escribió 2001, Odisea del Espacio, dijo esto. For the most intelligent inhabitants of that future world won't be men or monkeys. They'll be machines, the remote descendants of today's computers. Now, the present-day electronic brains are complete morons, but this will not be true in another generation. They will start to think, and eventually they will completely outthink their makers. Is this depressing? I don't see why it should be. We superseded the Cro-Magnon and Neanderthal men, and we presume we're an improvement. I think we should regard it as a privilege to be stepping stones to higher things. I suspect that organic or biological evolution has about come to its end, and we are now at the beginning of inorganic or mechanical evolution, which will be thousands of times swifter. Bueno, una vez más, los artistas imaginan el futuro bastante mejor que los científicos. Pero bueno, interesante ese concepto de el fin de la evolución en tanto sistemas biológicos y empezar la evolución inorgánica. Cuando nos enfrentamos a nuevas tecnologías, siempre nos preguntamos estas tres cosas. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se controla? La inteligencia artificial es un desarrollo tecnológico de sistemas de computación que sean capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. O si vamos un poquito más al detalle más fino, deberíamos decir el intelecto humano. Hay una pequeña diferenciación entre lo que es intelecto e inteligencia. Cuando hablamos de intelecto estamos hablando de las acciones automatizadas, las acciones de relación entre datos, la jerarquización y unión entre datos que tienen características o atributos similares. Cuando hablamos de inteligencia, estamos hablando del aspecto que incluye lo emocional. Sabemos desde hace muchos años que los humanos aprendemos en función no solamente de nuestro intelecto, sino también de nuestras emociones, la famosa inteligencia emocional, que es lo que las máquinas nunca van a poder reemplazar a priori. Pero en principio podríamos decir que la parte del intelecto, la parte intelectual de la relación entre datos, las asociaciones, la búsqueda de similitudes y el análisis es lo que se puede llegar a
reemplazar o acelerar o reeditar a partir del uso de tecnologías. La inteligencia artificial estudia algoritmos y técnicas que recrean procesos intelectuales y aprenden de dichos procesos, es decir, buscan relaciones entre conjuntos de datos y después buscan esas mismas relaciones en datos nuevos. Entonces, y a partir de ahí van haciendo un mecanismo de retroalimentación en donde supuestamente aprenden a partir de cada una de las veces en las que son expuestas a datos. Por lo tanto, este sería un esquema muy simplificado de cómo son las cosas en la inteligencia artificial, en donde se ingresan datos, y aquí hay un componente fundamental de esto para que todos lo entendamos, aún los que no estamos todo el día con la tecnología, y es que la inteligencia artificial debe entrenarse a partir de un set de datos, y esos datos tienen que ser los mejores posibles. Mientras más válidos y mejor curados estén esos datos con los cuales nosotros entrenamos al mecanismo, mejores van a ser los resultados de la aplicación de la inteligencia artificial. Entre medio hay toda una serie de idas y vueltas entre los datos, buscando relaciones, afinidades, congruencias entre sí, y muchas de estas etapas que son iterativas son desconocidas y son imposibles de controlar por parte de nosotros todavía. Es lo que los tecnólogos llaman el black box de la inteligencia artificial. Hay toda una parte en el medio en donde la inteligencia artificial genera estos vínculos que todavía no podemos conocer por completo. Entonces, eso es lo que genera alguna incertidumbre. Pero el punto crítico es el resultado que obtengamos nunca va a ser mejor que el set de datos con el cual hayamos entrenado al sistema y a la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las aplicaciones más frecuentes? Si yo les digo inteligencia artificial, seguramente la mayoría pensará en ChatGPT, que seguramente lo habrán usado, probablemente acá mientras escuchan algunas de las charlas. Pero hoy por hoy, las aplicaciones en medicina más frecuentes de la inteligencia artificial tienen que ver con lo que llamamos visión computarizada o visión computacional, en el sentido de poder recibir, analizar y clasificar un montón de datos visuales a partir de imágenes, ya sea imágenes de placas de cultivo en un laboratorio, como imágenes de radiología o de tomografía o de mamografía en la práctica asistencial. Clasificar y ayudar a la persona que hace el diagnóstico a establecer una identificación de un dato fuera de lo normal. El procesamiento del lenguaje natural, que interactúa con la forma con la cual nosotros coloquialmente trabajamos. Los modelos de lenguaje grande, en donde no solamente se interactúa con el lenguaje natural que todos utilizamos, sino que se generan nuevas capacidades de desarrollar textos en grandes volúmenes. Y los modelos de predicción de riesgos, que para lo que tiene que ver con epidemiología se están utilizando ya bastante. Son en algunos casos bastante imperfectos, pero ya hoy se están aplicando en el área que nos compete hoy, en el área de prevención, predicción de brotes epidémicos, por ejemplo. Hay dos áreas generales, dos aplicaciones principales de la inteligencia artificial en el cuidado de la salud. Aplicaciones administrativas, en donde la inteligencia artificial puede reemplazar todo aquello que sean tareas repetitivas, puede reemplazar lo que tiene que ver con la conectividad de distintas fuentes de datos para realizar tareas administrativas, y las aplicaciones que tienen que ver directamente con la clínica. Habíamos hablado ya antes, recién, de la aplicación de la inteligencia artificial en la predicción del análisis epidemiológico, detección precoz de brotes, por ejemplo, pero también puede unificar los datos del monitoreo de pacientes, puede ayudar con cirugía asistida, puede predecir la trayectoria de salud que va a suceder con un paciente particular, como vamos a ver en uno de los ejemplos a continuación, y puede también intervenir en la selección y disponibilidad de la mejor indicación terapéutica para cada situación clínica. ¿Cuáles son los problemas en el uso de la inteligencia artificial aplicada al cuidado de la salud? El primero y principal es la insuficiente limpieza y curaduría de los datos. Es lo que en inglés siempre
refieren como garbage in, garbage out. O sea, si le metemos basura, vamos a sacar basura. Entonces, antes de empezar a aplicar un sistema de inteligencia artificial, sepan que los datos con los que uno tiene que entrenar el sistema tienen que estar bien clasificados, bien curados, bien analizados, tienen que ser datos válidos. Y no solamente eso, no solo válidos, válidos y suficientes, porque otro de los problemas que tenemos es que los datos de entrenamiento pueden subrepresentar algunos grupos de pacientes o sobrerepresentar otros. Todos sabemos que hay pacientes o grupos de pacientes en los cuales es más fácil obtener datos que de otros. Entonces yo le pregunté a ChatGPT, ¿para qué podemos usar inteligencia artificial en el tratamiento y en nuestra lucha contra la RAM? Bueno, me dijo esto, el descubrimiento de fármacos. Ok, perfecto. Si ustedes se acuerdan, en la jornada Invera del año pasado les presentamos una exposición del ingeniero James Collins del MIT que nos mostraba cómo utilizó inteligencia artificial para la identificación de nuevos candidatos a ser antibióticos. Les recuerdo que tanto las charlas de esta jornada como las de las jornadas anteriores, por ejemplo, la charla de James Collins, que espero que todos vean ahora cuando lleguen a su casa, las tienen en la página de Invera y funciona bien porque ayer lo chequeé. Vigilancia y detección precoz, tratamientos personalizados, lo que decíamos recién, de empezar a predecir la trayectoria clínica de un paciente y seleccionar los mejores tratamientos. Y las herramientas diagnósticas, que son ya una realidad en muchos laboratorios de microbiología. Vamos a ver entonces dos proyectos. Un proyecto que es el Advitia Clean, que lo va a presentar el doctor Iván Huespe. Iván nos acompaña hoy aquí. Iván es un médico terapista, es emprendedor, especialista en terapia intensiva y además es el coordinador del área de investigación e innovación del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Italiano. Él nos va a presentar su proyecto, su modelo de un desarrollo basado en inteligencia artificial para mejorar la técnica y porcentaje del lavado de manos. Y después vamos a ver una presentación que nos mandó el doctor Antonio Gallardo del grupo de Carol García Vidal del Hospital Clínico de Barcelona, que nos van a contar su proyecto de inteligencia artificial aplicado a la selección de tratamientos en pacientes en estado crítico. Para cerrar, a mí me gusta contar historias. Ustedes habrán visto y habrán leído que mucho se habló de los riesgos y los peligros de la inteligencia artificial, sobre todo de las nuevas generaciones de la inteligencia artificial, los modelos de lenguaje grande, etc., ¿no? Incluso hasta grandes celebridades como Yuval Harari presentaron ideas de que la inteligencia artificial puede obstaculizar el desarrollo de la humanidad, etc. Y hasta se generó una iniciativa de suspender durante determinado tiempo los desarrollos de los experimentos de inteligencia artificial, sobre todo de las últimas generaciones. Esto probablemente no sea aplicable, no se puede aplicar, pero bueno, sí quiero contarles una experiencia que tiene que ver con esto y todo tiene que ver con todo. Pero bueno, les cuento lo siguiente. Hacia principios del año 70, de los años 70, se desarrolló otra tecnología absolutamente revolucionaria, completamente revolucionaria, que era la recombinación genética. La posibilidad de agarrar un pedacito de un gen de algo que nosotros quisiéramos que se exprese e insertarlo en el genoma de una bacteria, por ejemplo, o de un hongo. Se empezó a trabajar con bacterias y hacer que las bacterias empezaran a ser como las usinas de esos genes que nosotros queríamos expresar. Esto fue el inicio de lo que después derivó en, por ejemplo, todos los medicamentos de base biológica, que hoy lo tenemos como algo absolutamente natural. Bueno, en esa época, cuando recién se empezaba con esta tecnología, surgieron las mismas dudas que hoy surgen con la inteligencia artificial y muchos decían, cuidado, ¿qué podemos hacer con esto? Se pueden generar cosas que no podemos controlar, hay que frenar esto de alguna manera. Y, por supuesto, ahí había gente que decía que no había que controlar nada, gente que decía que había que dejarlo el control en manos del gobierno, gente que decía que había que dejar el control en manos de grupos de pacientes, lo que fuera. Lo que sucedió es que los mismos investigadores, los expertos mundiales en recombinación genética, se juntaron todos. Por eso digo que hoy tal vez no es tan posible, pero vale como anécdota. Se juntaron todos
en un lugar que está cerca de Monterrey, en California, que se llama Asilomar. Y se juntaron para hacer lo que se llama la Conferencia de Asilomar en febrero de 1975 y se dedicaron a discutir durante 2 o 3 días cuáles eran las limitaciones, cómo hacer para que este desarrollo nuevo no generara problemas, cómo hacer para controlar los problemas que podía llegar a generar y cómo avanzar no solo con el desarrollo tecnológico, sino también con la regulación del desarrollo tecnológico. Es decir, fueron los mismos investigadores aquellos que trataron de encauzar su invento. Así que me pareció interesante este punto porque creo que hay que dar un voto de confianza a quienes desarrollan las tecnologías. Yo siempre dije que hay que ayudar al regulador. No se puede pretender que haya en una instancia burocrática de regulación un experto en una tecnología que un desarrollador acaba de inventar. Entonces nadie conoce mejor cuáles son las potencialidades y las limitaciones de una tecnología que el propio desarrollador. Entonces hay que pedirle no solamente que innove en la nueva tecnología, sino también que piense cuáles son los potenciales límites y cómo encauzarla para que esto genere más beneficios que perjuicios. Entonces, voto de confianza para quienes innovan, voto de confianza para quienes desarrollan. Y para cerrar, como todo tiene que ver con todo, ¿cuál era uno de los principales riesgos que se pensaba en ese momento que podía surgir a partir de la técnica de la recombinación genética? La posibilidad de desarrollar superbacterias. Miren ustedes, ¿no? Eso era lo que muchos científicos decían, cuidado, que con la recombinación genética nosotros podemos llegar a generar superbacterias que sean resistentes a todos los antibióticos. Bueno, chicos, lo que no hicieron los grandes desarrolladores e inventores y premios Nobel, lo hicimos todos nosotros porque no nos lavamos las manos. Lo invito a Iván para que nos cuente el proyecto Advitia Clean. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Como comentó Waldo, yo soy médico de terapia intensiva, dirijo la sección de investigación e innovación en cuidados críticos del Hospital Italiano de Buenos Aires y si bien mi background principalmente es en investigación clínica, a partir del 2020 empecé a trabajar junto con una pequeña startup que estaba desarrollando varios proyectos en inteligencia artificial y se estaba fortaleciendo, trabajando mucho en lo que es computer vision. Ellos trabajaban primariamente más en el agro. Y empezamos a evaluar qué potenciales aplicaciones podía haber en el campo de la salud aplicando estas nuevas tecnologías. Bien, esta startup se llama DrexGen. Con el tiempo fuimos avanzando en distintos proyectos y hoy vamos a ver uno de estos que es Advitia Clean. Bueno, como conflicto de interés soy médico staff del Hospital Italiano y soy uno de los cofundadores de esta startup que estamos desarrollando. Me imagino que algunos ya deben acá conocer lo que es esta imagen. Esta es la huella bacteriológica del hijo de Tasha Starm. Es un técnico microbiológico de California que le pidió al hijo que apoye la mano en una placa de Petri y 2 semanas más tarde obtuvo esto. Es decir, somos vectores básicamente de múltiples de millones de colonias bacterianas. ¿Bien? Y si bien muchas de estas forman parte de nuestro propio microbioma, lo que tenemos es que somos nosotros también los principales portadores de los gérmenes multiresistentes. Yo, como saben, trabajo en terapia intensiva, pero esto no solamente se ve en nuestras unidades, sino que también se ve en todas las áreas hospitalarias. No hace falta remarcarlo que en el 2019 hubo, según Lancet, más de 5 millones de muertes asociadas a la multiresistencia bacteriana y esto no está haciendo más que crecer y crecer cada vez más. Entonces uno pensaría que, bueno, ya tenemos la solución al alcance de nuestras manos, que es justamente mantener o estimular el lavado de manos. Pero ¿qué es lo que pasa? El cumplimiento del lavado de manos tiene una tasa celular, estos datos son muy variables, esta es una publicación saudí, donde encuentra que fue solamente del 50% básicamente en todo el equipo de salud, apenas un poquito más en enfermería, ¿bien? Pero estamos hablando de que una de las mejores medidas para la prevención del contagio de gérmenes multiresistentes tiene una tasa de cumplimiento que apenas llega a la mitad. Hoy por hoy lo que tenemos es tener a una persona de control de infecciones que vaya y regule, revise si se está o no cumpliendo el lavado de manos, lo cual es extremadamente ineficiente. Bien, tenemos que gastar a una persona que esté constantemente chequeando las distintas salas y eso lo que muchas veces tiene es que se pierde el feedback inmediato, porque si se hace un control
anónimo para ver quién cumple y quién no cumple, no se le puede corregir en el momento y evitar que incurra en entrar en la habitación sin lavarse las manos. Después podemos también tener cámaras de seguridad en todas las habitaciones, pero también eso necesita que haya una persona que lo esté constantemente controlando y de vuelta perdemos el feedback inmediato. ¿Por qué? Porque posiblemente las cámaras no se puedan estar analizando y avisando en tiempo real. Es por eso que entonces lo que nosotros propusimos es la generación de un modelo de Computer Vision, que lo que hace es evaluar en tiempo real justamente cuando la persona está entrando a la habitación sin lavarse las manos, y lo que generamos son unas alertas lumínicas que se le dan a la persona en el momento. Es decir, tenemos la luz arriba de los lavatorios y le estamos avisando con colores, sin alerta sonora, cuando encontramos de que acaba de entrar a la habitación sin que se lave las manos. Esto lo que busca no es solamente la carga y después la generación de informes para que se le hagan contrapresiones, sino que lo que queremos es hacerle el feedback inmediato, avisarle a la persona, acabamos de ver que entraste y no te lavaste las manos, para estimular a que la persona directamente se tenga que lavar las manos cuando entre, ¿sí? Lo que estamos haciendo actualmente en el... Bueno, el protocolo actualmente ya tiene un modelo de Computer Vision hablado. Estamos ahora creciendo y pasando a trabajar en 3 áreas distintas. Primero, el tracking. ¿Qué implica esto? Una persona no entra una sola persona a la habitación. Bien, muchas veces entra más de una persona. Esto requiere de un traqueo de la persona, es decir, se tiene que identificar cuando la persona A entra a la habitación y se tiene que identificar qué es lo que está haciendo en la habitación y se tiene que identificar si entra una persona B también a la habitación. Además de esto, lo que queremos llegar es a progresar, a detectar los 5 momentos del lavado de mano, bien, y poder generar alertas o feedback cuando vemos que alguno de estos momentos no se está cumpliendo. Eso es lo que estamos desarrollando actualmente. Después, lo segundo es la identificación de la persona específica que no se lavó las manos y la potenciación de generación de informes de incumplimiento. Esto, por supuesto, siempre es optativo y va a depender de que la gerencia y recursos humanos de cada una de las instituciones lo apruebe, ¿no? Y también estamos avanzando en la detección de la caída de las camas del paciente, que esto... de la parte técnica es lo más sencillo, el traqueo y la identificación es lo que es un poco más dificultoso técnicamente. También dentro de Avitia Clean estamos trabajando en un segundo desarrollo que es... Nosotros lo que tenemos es una detección del paciente cuando va a la habitación y ahí no evaluamos calidad del lavado. Lo único que vemos es que el paciente se ponga sanitizante o se lave las manos. No controlamos calidad en la habitación del paciente. Pero estamos desarrollando ahora la segunda versión de Avitia Clean, que es para quirófanos. Bien, en quirófano a lo que nos vamos a centrar no es en detectar si alguien entró o no a quirófano sin lavarse las manos. En el quirófano los cumplimientos siempre son mucho más altos. Pero lo que sí estamos evaluando son los distintos momentos del lavado de manos. Bien, queremos evaluar y corroborar, en primer lugar, cuando una persona se pone delante de estos son los lavatorios de quirófano del hospital del quirófano de ortopedia del Hospital Italiano. No están dando... Ahí está. Bueno, simplemente acá todavía no tenemos el modelo ya aplicando en el video, pero sí lo que estamos evaluando es detectar cuando la persona se para frente a los lavatorios el cumplimiento de lavado tanto en calidad como en tiempo correcto, y en el caso, de vuelta con las alarmas lumínicas, que la persona no cumpla el lavado de manera correcta, se pone luz roja, ¿bien? Amarilla cuando detecta a la persona, verde si detecta que la persona cumplió con los protocolos adecuados, rojo si detecta que la persona se fue sin lavarse de manera correcta. Y también pensamos en un modelo que sea muy, muy accesible. Bien, este proyecto está generado tanto una startup como por parte del Departamento de Innovación del Hospital Italiano de Buenos Aires, así que lo que queremos es llegar a ser lo más amplio y solucionar realmente, o ayudar a solucionar que entendemos que es un problema de salud pública que va a ser cada vez más y más creciente. Dentro de los modelos lo que pensamos es un modelo de suscripción con costos muy, muy bajos de suscripción y con distintos modelos dependiendo de si va a requerir o no la identificación personalizada de los pacientes. Pero vean que es un sistema que puede funcionar con un costo muy, muy bajo, bien, apenas de $1 por mes por cada una de las cámaras, con este objetivo de llegar a ser lo más amplios posibles.
Proyectos similares en el mundo no hay. Sí hay una startup japonesa que se llama Dakota, que está trabajando, porque todavía el modelo tampoco salió al mercado, con esta segunda versión de Advitya Clean, en el cual ellos también hacen una evaluación específica del lavado quirúrgico, pero la verdad es que no se le puede decir mucho más porque apenas hay una publicación en internet que no se explaya ni detalla mucho de qué se caracteriza el proyecto. Pero no hay por ahora tanto en el mundo que se está desarrollando en esta área específica. Bueno, nuestro equipo es bastante amplio. Como dije, empezamos a trabajar en el 2020, formamos parte de tanto médicos como también expertos en inteligencia artificial, diseño gráfico, pero uno de los grandes saltos de calidad lo dimos cuando pasamos a tener inversión, ¿no? Luis Armando es un médico, pero también forma parte del grupo inversor Alaya, que fue el que terminó dando el puntapié final para terminar de fortalecer, de cerrar y de empezar a avanzar ya con las pruebas piloto del presente proyecto. Ahora bien, no existe dentro de esto, al menos en nuestra experiencia, bien, la capacidad de poder llevar adelante todo esto, bien, sin las validaciones clínicas. Dentro de lo que es, siempre cuando se ven estos concursos o en proyectos de distintas startups, muestran proyectos que parecen extremadamente interesantes, pero carecen de un punto fundamental, que es demostrar que esto realmente sirve. Yo como médico, especialmente como investigador clínico, me doy cuenta de que la validación de los distintos modelos es clave, ¿bien? Y es justamente acá donde tiene un rol fundamental, en nuestro caso, el soporte de parte del hospital, especialmente de parte del Departamento de Innovación del hospital, para poder llevar adelante estos proyectos. Para que se den una idea, dentro de nuestra experiencia, la idea fue apenas el 5% del proyecto. Con solo una idea uno no hace absolutamente nada. Lo más difícil dentro de un proyecto de innovación es justamente tener la capacidad técnica y el soporte económico para poder llevarlos. Bien, el soporte económico es el 40% del proyecto. Realmente se tiene que financiar un laboratorio de inteligencia artificial, hay que financiar las cámaras, hay que financiar el equipo. Sin embargo, el restante 25% del proyecto nosotros encontramos justamente que fue esto, la posibilidad de llevar adelante las pruebas de validación clínica. Ahora estamos dentro de la terapia intensiva del Hospital Italiano, está dividido en 3 sectores. Hay un sector que tiene 8 camas y es nuestro sector de prueba piloto, ¿sí? Vamos a instalar 10 cámaras porque hay que validar también la posición de la cámara para que el modelo funcione de manera adecuada. Y en este proyecto fue esencial pasar por ciberseguridad, pasar por los comités de ética, pasar también, estar en contacto con la gente de control de infecciones para poder realmente llevar adelante la validación del actual proyecto. ¿Y a qué voy con esto? De que es esencial de que la gente que tiene un rol dentro de la gerencia de las administraciones hospitalarias entiendan de que estos proyectos de innovación en salud no pueden llegar adelante, por más que haya muchas startups interesadas, sin un real apoyo de las instituciones hospitalarias. Bueno, así que esto es todo. Muchas gracias. Buenas tardes desde Barcelona, España. Gracias a la organización por contar con nosotros, ¿no? Especialmente a Waldo, ¿no? Por invitarnos. Para mí es un placer poder estar esta tarde aquí hablando de un tema de tanta actualidad, ¿no? Como es la inteligencia artificial, ¿no? Y especialmente centrada, ¿no? En el desafío de la multiresistencia, ¿no? El objetivo de esta presentación es compartir con vosotros cómo iniciamos hace algo ya más de 5 años, ¿no? Un programa, ¿no? Basado en inteligencia artificial, centrado en pacientes oncomatológicos, aquellos con sospecha de infección o neutropenia febril, ¿no? Lo primero de todo es reconocer nuestras limitaciones, ¿no? Nosotros somos médicos y nuestras habilidades computacionales llegan hasta donde llegan, ¿no? Pero nosotros tenemos que ofrecer respuestas, ¿no? Respuestas a preguntas clínicas, y en ese sentido visitamos todos los días a muchos pacientes con cáncer, pacientes neutropénicos, y porque unos pocos de ellos tienen infecciones difíciles de tratar, ¿no? Tratamos a todos con más antibióticos, de más amplio espectro, algunos con altas tasas de resistencia, y esto no está exento de mayor toxicidad y elevación de costes, ¿no? Este probablemente fue uno de los papers detonantes de todo nuestro programa, ¿no? En el que pudimos identificar que en 1615 episodios de bacteriemia, ¿no? En pacientes neutropénicos, a pesar de un alto seguimiento de las guías de práctica clínica, hasta un total de un 24% de ellos recibieron una terapia antibiótica empírica inadecuada, ¿no? Y esto era especialmente importante en casos
de Pseudomonas multiresistente, donde estaba asociado a una alta mortalidad, ¿no? Por lo tanto, estamos condicionando, hipotecando todos nuestros protocolos y estamos empleando más antibióticos y de más amplio espectro en todos nuestros pacientes, por unos pocos de ellos que tienen infecciones difíciles de tratar, y estamos cerrando el tratamiento de estas infecciones por bacteria multiresistente, ¿no? A esto nos referimos con medicina personalizada, ¿no? Dar a mi paciente el antibiótico que necesita y no dar el amplio espectro o la combinación de antibióticos a aquellos que no lo necesitan, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Estamos viendo una revolución, y una revolución que viene liderada por el acceso a una gran cantidad de datos, ¿no? La digitalización de las historias clínicas nos lo está permitiendo, ¿no? Y por otra parte, actualmente contamos con herramientas estadísticas y computacionales que nos permiten trabajar con los datos en tiempo real, ¿no? Si mezclamos ambas herramientas, ¿no? Nosotros podemos hacer inteligencia artificial, ¿no? Hemos hablado de los datos, ¿no? Los datos van a ser el pilar sobre el que construyamos nuestros modelos de Machine Learning, de inteligencia artificial, ¿no? Pero ¿cómo deben de ser estos datos, ¿no? Pues revisamos en 1000 artículos originales, ¿no? En PubMed, ¿no? De revistas de alto impacto en el campo de las enfermedades infecciosas, ¿no? Y pudimos observar, ¿no? Como más del 80% de las variables, ¿no? recogidas contenían información estructurada, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto de información o datos estructurados, ¿no? Pues son aquellos que no necesitan interpretación, es decir, a mi paciente le trato con ciprofloxacino o con cetolozano tazobactam, ¿no? Mi paciente tiene una proteína C reactiva de 5, de 20 o de 200, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque cuando hablamos con las compañías que trabajan con computer, van a intentar vendernos eso de que van a utilizar técnicas de procesamiento natural del lenguaje para extraer información de la anamnesis, de la enfermedad actual. Bueno, además de costoso, ¿no? Los datos que se obtienen no siempre son de buena calidad, ¿no? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es disponer de toda nuestra información de una forma estructurada, ¿no? Incluso si tenemos estos datos en formato PDF, tenemos que transformarlos para disponer de ellos de una forma estructurada, ¿no? Esto fue un proceso laborioso en el que invertimos casi 3 años, ¿no? En estructurar estos datos y, por otra parte, construir este circuito, ¿no? Que en 9 pasos evaluamos la calidad de los datos, ¿no? Realmente la información, ¿no? El primer acceso, ¿no? que tuvimos a la información extraída directamente de las historias clínicas digitalizadas, pues pudimos encontrar a pacientes de 400 años, pacientes que después de morir alguien le había realizado una analítica, ¿no? Y joder, somos buenos médicos, ¿no? Pero quizás esto es demasiado, ¿no? Entonces, nadie puede hablar, por lo tanto, de inteligencia artificial, ¿no? Sin invertir un par de minutos de cómo han evaluado, cómo importante es evaluar la calidad de los datos, ¿no? Si no pasa lo que pasa, ¿no? New England, Lancet, ¿no? Tuvieron que ser retractados, ¿no? Porque obtuvieron información directamente de las historias clínicas digitalizadas y nadie evaluó la calidad de los datos, ¿no? Esto es una vergüenza, no solamente para los propios investigadores, sino también para la propia revista, ¿no? Por lo tanto, no podemos hacer inteligencia artificial, ¿no? Sin datos de alta calidad, ¿no? El siguiente paso fue construir esta herramienta, ¿no? Esta herramienta que nos permitía acceder directamente a las historias clínicas digitalizadas, ¿no? E interrogarlas, ¿no? De modo que yo le podía pedir, ¿no? ¿Qué pacientes tengo hospitalizados en la planta de hematología, ¿no? ¿Cuáles de ellos han tenido fiebre el primer día, el segundo? ¿A cuáles de ellos le he puesto antibiótico y aún siguen teniendo fiebre, ¿no? Esto nos permitía generar de forma sencilla, ¿no? Grandes bases de datos para empezar a trabajar, ¿no? Pero lo mejor de todo es que comprendimos que podíamos integrar todas estas bases de datos, ¿no? Diagnósticos, tratamientos, pruebas de laboratorio, microbiológicas, ¿no? Y generar un gran data lake, ¿no? Un lago de datos donde posteriormente pescar toda la información, ¿no? Y con herramientas de programación en estadística, ¿no? Como R o Python, construir nuestros modelos, ¿no? Esto realmente supuso, ¿no? Un gran avance no solamente para la investigación, sino también para el manejo de nuestros pacientes, ¿no? El objetivo es disponer de una gran cantidad de datos y programar estos datos, ¿no? Para crear pequeñas tareas, ¿no? Que en tiempo real apoyen al médico, ayuden al médico cuando tiene que tomar las decisiones clínicas, ¿no? Esto fue lo que hicimos, ¿no? Integrar estos programas, ¿no? En la plataforma asistencial digital de nuestro centro, ¿no?
Por lo tanto, nuestro proyecto piloto, ¿no?, consistía, ¿no?, en seguir a todos los pacientes con menos de 500 neutrófilos, ¿no?, y cuando enfermería, auxiliares, ¿no?, registraban que mi paciente tenía más de 38, ¿no?, grados, ¿no?, yo en tiempo real podía conocer que mi paciente tenía neutropenia febril y con algoritmos, ¿no?, como los que ahora veremos, ¿no?, establecer una predicción, ¿no? Antes de continuar, ¿no?, permitidme, ¿no?, que invierta un par de minutos, ¿no?, en explicar qué vienen a aportar estas herramientas de Machine Learning, de inteligencia artificial, sobre las herramientas estadísticas convencionales, ¿no? Todos estamos familiarizados con el trabajo en 2 dimensiones. Como veréis, esto no es nada nuevo, ¿no? Es un modelo basado en regresión, donde yo puedo representar todas las variables, ¿no?, todas las características en 2 dimensiones, ¿no?, y posteriormente voy a trazar una recta, ¿no?, una recta que voy a ir modificando ligeramente para que se ajuste a mis datos, ¿no?, y esto me permita establecer una predicción, ¿no? Pero ahora vamos a fijarnos en uno de estos puntos, ¿no?, en estos pacientes, ¿no?, y vamos a intentar tratar el problema de la multiresistencia, ¿no? Entonces, estaréis de acuerdo conmigo en que probablemente no va a ser tan sencillo, ¿no?, como una cuestión bidimensional, ¿no?, sino que inicialmente vamos a considerar 3 dimensiones, ¿no?, como el uso de antibióticos, el estatus de su microbiota o la prevalencia de MDRs en su entorno, ¿no? Realmente es difícil saber si yo tiro de cada una de las partes, ¿no?, que constituyen esta esfera, hacia dónde va a ir mi paciente, si mi paciente tendrá una infección por un bacilo gram negativo multiresistente o no, ¿no? Además, bueno, la mente humana, ¿no?, solamente puede trabajar en 3 dimensiones, ¿sí? Pero nosotros, como médicos, sabemos que cada una de estas dimensiones, como el uso de antibiótico, dependen a su vez de otras dimensiones, como el médico que la atiende, la severidad clínica o la función renal. El estatus de su microbiota va a depender de la edad, de los tratamientos previos o la prevalencia de MDRs, de incluso la UCI en la que te encuentres en tu propio hospital, ¿no? Y estas dimensiones, a su vez, dependen de otras dimensiones, ¿no? Por lo que inicialmente habíamos considerado un problema tridimensional, se ha convertido en un problema multidimensional, ¿no? Necesitamos de herramientas que trabajen adecuadamente con la multidimensionalidad de los datos y que ponderen adecuadamente el peso de estas variables, ¿no? Y volviendo a nuestra mente humana tridimensional, ¿no?, y para intentar explicar cómo trabajan estos algoritmos, ¿no?, de Machine Learning, de inteligencia artificial, ¿no? Esto es una explicación para médicos, ¿eh? Espero que no haya ningún computer o ningún estadístico en la sala, ¿no? Pero todos imaginaréis, ¿no?, que no va a ser tan sencillo, ¿no?, como trazar una simple recta, ¿no? Sino lo que hacen estos algoritmos son dibujar unas especies de figuras multidimensionales, ¿no?, donde analizan todos los puntos en su interior para decidir el riesgo, ¿no? De modo que yo puedo ayudar al algoritmo, yo le puedo decir, este paciente de aquí tiene una infección por un bacilo gram negativo multiresistente y este no, este sí, este no, este sí, este no. De modo que yo superviso, entreno al algoritmo para cuando yo le presente nuevas figuras multidimensionales, nuevos datos periféricos, el algoritmo me ayuda a establecer una predicción, clasificar el riesgo de que este nuevo paciente tenga una infección por un bacilo gram negativo multiresistente, ¿no? Y es así como funcionan los algoritmos de Machine Learning supervisado, ¿no? Uno de los escenarios que hemos visto. Hay otro escenario completamente diferente que luego comentaremos, que son los algoritmos de Machine Learning no supervisados, ¿no? Pero entre los supervisados, que serán los que nos centremos ahora, tenemos muchos algoritmos diferentes, ¿no? Algunos muy conocidos como las redes neuronales, los árboles de decisión, los random forest, ¿no?, o las máquinas de vector soporte, ¿no? Y evidentemente estos algoritmos, ¿no?, estas arquitecturas diferentes de modelos, ¿no?, van a tener ventajas, ¿no?, van a tener puntos fuertes y debilidades, ¿no?, en base a cómo son capaces, ¿no?, de manejar la naturaleza mixtas, ¿no?, de las variables, poder trabajar con variables categóricas y continuas a la par, cómo van a manejar missing data o lo robusto que sean frente a los outliers, ¿no? Evidentemente tenemos a nuestra disposición algoritmos con mayor poder predictivos o incluso algoritmos más o menos interpretables, ¿no? Ya conocéis que hay una crítica como algunos de ellos, ¿no?, como especialmente los del deep learning o aprendizaje profundo, de los que se encuentran las redes neuronales recurrentes, ¿no?, en el que no se sabe, ¿no?, cómo algunos algoritmos llegan a establecer la predicción, ¿no?, es lo que se conocen como las cajas negras, ¿no? Sin embargo, tenemos a nuestra disposición
un gran abanico de otros algoritmos y algunos de ellos muy interpretables, ¿no? Y volviendo a nuestro proyecto piloto, ¿no? En el que fuimos capaces de analizar 7 millones de datos, ¿no? Para decidir si mi paciente, ¿no? Al inicio de la fiebre, ¿no? Iba a tener una infección por un bacilo negativo multiresistente, ¿no? Y realmente conseguimos buenos resultados, una precisión, un área bajo la curva de 0,8 para decir que mi paciente, que yo estoy visitando en este momento, tiene una infección por un bacilo negativo multiresistente, ¿no? Esto realmente son buenos resultados, pero estos son las luces de nuestro trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las sombras, ¿no? ¿Vosotros tenéis el algoritmo? Nosotros no tenemos el algoritmo, ¿no? Este algoritmo pertenece a una empresa de computer, ¿no? Vosotros podéis leer el paper, nosotros podemos leer el paper, ¿no? Pero no podemos hacer nada, ¿no? Esto en este momento, cuando nos planteamos cómo podíamos hacer de estas herramientas, ¿no? Un uso más democrático para beneficiarnos de ellas en nuestra práctica clínica diaria, ¿no? Pero nuestras vidas cambiaron y el COVID llegó, ¿no? Y tuvimos que abandonar nuestra línea de investigación en pacientes oncohematológicos, ¿no? Para centrar todos nuestros esfuerzos en pacientes con COVID, ¿no? No es el objetivo de esta presentación hablar de COVID, ¿no? Sino de hablar de cómo esta metodología nos ayudó y qué aprendimos durante la pandemia, ¿no? Para luego aplicarlos en el tema de la multiresistencia, ¿no? Fuimos capaces, ¿no? De analizar, ¿no? Esto es impresionante, ¿no? Más de 3 trillones de datos de alta calidad, ¿no? Durante los primeros 4 meses de la pandemia, ¿no? Esto nos permitió trabajar muy duro, además en un tiempo con una sobrecarga asistencial importante, ¿no? Para mejorar el pronóstico de estos pacientes con COVID, ¿no? Y esto nos permitió solamente 3 meses después del inicio de la pandemia, ¿no? En base a una gran cantidad de datos, observar que existían diferentes patrones, ¿no? Y fuimos los primeros probablemente en dejar de hablar si mi paciente necesitaba oxigenoterapia o no, si mi paciente necesitaba ventilación mecánica o no, para hablar de si mi paciente tenía un fenotipo viral, un fenotipo inflamatorio, un patrón trombótico o un patrón de coinfección, ¿no? Esto nos permitía diseñar diferentes estrategias de tratamiento, personalizar los tratamientos, ¿no? Estamos tan convencidos de ellos, ¿no? Que construimos esta herramienta computacional que nos permitía seguir a todos los pacientes en tiempo real en búsqueda de estos patrones, ¿no? Además, estoy orgulloso de esta iniciativa porque la Unión Europea nos galardonó por ella, ¿no? Pero lo mejor de todo, por primera vez, habíamos construido una herramienta, ¿no? Democrática, ¿no? De modo que todos los médicos que participábamos en los cuidados de estos pacientes, ¿no? Podíamos conocer en tiempo real la situación de estos pacientes, ¿no? Y además curioso, ¿no? Porque funcionaba con un sistema de notificaciones, de alarmas, ¿no? En el que tú podías estar en cualquier sitio, imaginaros, incluso te podía pillar en el baño y recibir una alarma, pipí, es decir, tu paciente de la 4.4 necesita corticosteroides o tocilizumab o lo que quieras ponerle, pero tu paciente tiene un fenotipo inflamatorio, ¿no? Esto además era importante porque nos permitía conocer en tiempo real, un mapa en tiempo real de la situación que estaba ocurriendo en nuestro hospital, ¿no? Esto era importante en picos de máxima incidencia donde podíamos tener hospitalizados, ¿no? Más de 1000 pacientes, ¿no? Pero todos estos patrones, ¿no? Y en consecuencia estas estrategias de tratamiento personalizadas no fueron diseñadas, ¿no? En base, sí que es cierto, a una gran cantidad de datos, ¿no? Pero por mentes humanas, ¿no? ¿Cómo pueden los algoritmos de Machine Learning, inteligencia artificial, ¿no? Ayudarnos a buscar estructuras o patrones ocultos en nuestros conjuntos de datos, ¿no? Es aquí donde hablaremos de los algoritmos no supervisados, ¿no? Recordad que habíamos comentado que teníamos un escenario supervisado y no supervisado, ¿no? Ahora es cuando hablaremos de los no supervisados, ¿no? Y probablemente para hablar de ellos, hablaremos del más conocido de todos, que es el algoritmo de Camis, ¿no? Y para ellos vamos a utilizar un conjunto de pacientes con COVID, ¿no? En el que vamos a intentar establecer 7 grupos, fenotipos o clústeres diferentes, ¿no? Realmente lo que hace el algoritmo, ¿no? Lo que va a hacer el algoritmo de Camis, ¿no? Es que va a seleccionar 7 puntos al azar del conjunto de datos, ¿no? Como los más representativos, el centroide, el corazón de cada clúster, ¿no? Y va a asignar todos los puntos a su centroide más cercano, ¿no?
una vez que todos los puntos están asignados, ¿no? Estos centroides, como veis en la figura, se van a ir moviendo en base al promedio de las características de todos, ¿no? los puntos dentro de cada clúster o grupo, ¿no? Una vez que estos centroides ya paran de moverse, en este momento podemos decir que los clústeres o grupos son estables, ¿no? Y que todos los puntos están más cerca de su centroide que del centroide de cualquier otro clúster o grupo, ¿no? Esto fue lo que hicimos, fue aplicar estos algoritmos a los pacientes con COVID para fenotiparlos en función de su carga viral, ¿no? Aquí lo podéis ver representado en 3 dimensiones, ¿no? Para ayudar a nuestra mente humana, ¿no? Y lo que pudimos observar es que existían 5 clústeres o grupos diferentes y que además aquellos con más cargas virales más altas estaban asociados a una mayor mortalidad, ¿no? Como podéis observar, el clúster 2 con tasas de mortalidad del 2%, el clúster 5 con alta carga viral con mortalidad del 30% prácticamente, ¿no? Pero lo mejor de todo es que es el propio algoritmo, ¿no? Es el propio ordenador el que nos viene a decir, sin nosotros entrenarlo, supervisarlo, sin nosotros decirle mucha más información sobre el evento que queremos evaluar, en este caso es la mortalidad, el propio algoritmo es el que nos dice que si a estos pacientes con alta carga viral, el clúster 5, no le damos antivirales, no lo tratamos con remdesivir, se mueren más, ¿no? Y esto pudimos demostrarlo y validarlo en una cohorte multicéntrica española, ¿no? Nuestro afán de democratizar todas estas herramientas, pues hemos construido esta herramienta que está disponible en la aplicación de Mensa, que luego comentaremos, ¿no? Pero ya volviendo al año 2023, ¿no? Ya pudimos, ¿no? regresar a nuestros pacientes oncomatológicos y nuestra línea de investigación principalmente centrada en el desafío de la multiresistencia, ¿no? Y en nuestra cabeza pues teníamos así como un puzzle mental con varios conceptos, ¿no? El primero de ellos, ¿no? Quiero tratar con antibióticos solamente a aquellos pacientes que lo necesitan. Si mi paciente tiene una bacteriemia y me equivoco eligiendo el tratamiento antibiótico empírico, mi paciente se va a morir. Hasta un 30% de mis pacientes van a tener infecciones por bacilos gram negativos resistentes a los antibióticos más ampliamente empleados en nuestra práctica clínica diaria. Y esto pudimos demostrarlo en un estudio multicéntrico español que lideramos, ¿no? Con tasas de resistencia de más del 34%, al menos uno de los antibióticos que nos recomiendan en las guías de práctica clínica, ¿no? Cefepime, pipertazo o meropenem. Por lo tanto, no podemos seguir con las mismas estrategias de tratamiento, ¿no? Tenemos que avanzar a estas estrategias de tratamiento más personalizadas, ¿no? Y intentando, ¿no? unir todos estos conceptos, ¿no? y de una forma, integrarlos de una forma objetiva. Nace nuestro Bacteriemia Objective Score System, ¿no? Nuestro proyecto BOSS, ¿no? Está desarrollado en pacientes hematológicos que acuden a urgencias, ¿no? con sospecha de infección, ¿no? Y lo primero que hicimos, ¿no? fue construir este modelo de regresión logística con 4 variables fácilmente conseguibles, ¿no? colectables, ¿no? Y realmente conseguimos buenos resultados, ¿no? Pudimos seleccionar a un 26% de la cohorte, ¿no? con un bajo riesgo de bacteriemia en una población, ¿no? con un riesgo global del 12%, y por otra parte un riesgo, ¿no? Un alto riesgo, un grupo de alto riesgo con un riesgo del 25%, ¿no? Esta primera estratificación del riesgo nos supone de bacteriemia, ¿no? en este caso es el primer paso para establecer estrategias de tratamiento personalizadas, ¿no? Pero ¿qué ocurría? Que teníamos muchos pacientes en la zona gris, ¿no? en riesgo intermedio, ¿no? Es por ello que aplicamos un algoritmo no supervisado que ahora ya todos, ¿no? en la sala ya nos resultará más familiar, ¿no? que es el algoritmo de Camins, ¿no? Y aumentamos la dimensionalidad de nuestro problema, ¿no? Consideramos 5 dimensiones, como podéis ver: temperatura, presión arterial diastólica, estancia hospitalaria, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, ¿no? Aquí lo podemos ver representado en 3 dimensiones, ¿no? Y lo que pudimos observar es que existían 2 clústeres, ¿no? El clúster 3 y 4, ¿no? que constituían más del 40% de la población con un alto riesgo de bacteriemia, ¿no? Pero no nos detuvimos aquí, ¿no? Seguimos aumentando la dimensionalidad de nuestro problema, ahora sí, con 8 variables, 8 dimensiones, y aquí utilizamos un algoritmo supervisado, como son las máquinas de vector soporte, ¿no? Y seguimos, ¿no?
mejorando la precisión, ¿no? de establecer, ¿no? La precisión de clasificar a nuestros pacientes como alto riesgo, ¿no? Pero llegado a este punto, ¿con cuál de los algoritmos me quedo, ¿no? El primero de ellos habíamos el modelo de regresión, ¿no? Logística, habíamos explorado las relaciones lineales entre una condición, ¿no? El segundo de ellos habíamos clusterizado a nuestros pacientes y por último el tercero, ¿no? Habíamos explorado las relaciones no lineales, ¿no? Es como si yo quiero evaluar si mi coche, ¿no? Va a sufrir una avería y el primero de los modelos, o la primero que evalúo, es si el estado de los neumáticos, el segundo el estado de los frenos y el tercero el funcionamiento del motor, ¿no? Probablemente lo mejor de todo es poder integrar toda esta información, ¿eh? Es aquí donde nace nuestro proyecto, nuestro modelo AIBOS, ¿no? Integrando la información de todos estos modelos, ¿no? De modo que si de los próximos 100 pacientes que yo visite en urgencia, yo sé que un 12% de ellos va a tener una bacteriemia, ¿no? Pero aplicando AIBOS, ¿no? Yo puedo saber que el primero de ellos, ¿no? Pertenece al grupo de bajo riesgo, es un 50% de la población con un riesgo de bacteriemia menor del 3%, ¿no? En cambio, el segundo y tercero pertenecen al grupo de más del 50% con un riesgo alto de bacteriemia, un 26%, ¿no? Esta estratificación del riesgo, ¿no? Es el primer paso para personalizar los tratamientos, ¿no? Y esto está disponible en la guía de Mensa, no sé si conocéis, pero aprovecho para presentarla. Realmente es una herramienta muy útil donde podemos encontrar bastante información de antibióticos, síndromes infecciosos, ¿no? O información clasificada por patógenos, ¿no? Aquí podéis ver, ¿no? Está la calculadora AIBOS, ¿no? Incluso la versión 1, 2 y 3 como AIBOS, ¿no? Pero no nos detuvimos aquí, ¿no? Habíamos evaluado el riesgo de los pacientes en urgencia, queríamos ver qué ocurría con los pacientes hematológicos, ¿no? Hospitalizados y que desarrollaban neutropenia febril, ¿no? Frente al desafío de las altas tasas de tratamiento antibiótico empírico, queríamos establecer una predicción de riesgo adecuado para intentar guiar terapias antibióticas más personalizadas, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. En primer lugar, describir toda la epidemiología, ¿no? Y la positividad de los test, ¿no? Nosotros nos centramos en el hemocultivo, ¿no? Y desarrollamos este algoritmo, ¿no? Este modelo, ¿no? Que utiliza un algoritmo bastante novedoso, se llama algoritmo de Camila. El algoritmo de Camila es bastante útil, ¿no? Porque permite manejar tanto datos mixtos, es variable categóricas y continuas. Esto nos permitió por primera vez, ¿no? Mezclar la información de pruebas de laboratorio, también de signos vitales, ¿no? Incluye frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica y temperatura, ¿no? Con variables categóricas, ¿no? No es lo mismo que mi paciente tenga una leucemia mieloide aguda, que mi paciente tenga un linfoma, que mi paciente haya recibido un trasplante o que haya recibido un CAR-T, ¿no? Y esto nos permitió, ¿no? Aquí lo podemos ver en 3 dimensiones, ¿no? Encontrar 3 clústeres o fenotipos diferentes con riesgo muy bajo de bacteriemia en el clúster 3, un 3,9%. Realmente, si excluíamos los plasmacoagulasas negativos, nos quedamos con un riesgo de bacteriemia del 0,9%. Y evidentemente un clúster de muy alto riesgo, ¿no? Con un 37,6% de riesgo de bacteriemia, ¿no? Curiosamente en el clúster 3 no encontramos ningún bacilo negativo, ¿no? Esto nos permite, ¿no? Y en eso estamos trabajando, diseñar estrategias de tratamiento personalizadas, ¿no? Y aquí podéis ver en los MDR, ¿no? El clúster 2 concentraba prácticamente a todos los MDR, ¿no? Más el 50% de todos los bacilos gram-negativos multiresistentes se encontraban en este clúster, ¿no? Con 0% de riesgo en el clúster 3, ¿no? De hecho, intentamos, ¿no? El objetivo nuestro es no dar el café para todos, ¿no? Es probablemente no pase por el desafío que tenemos frente a la multiresistencia, tratar con beta-lactámicos o no beta-lactámicos, mejor dicho, a todos los pacientes, ¿no? Sino estratificar el riesgo y dar el mejor antibiótico a aquellos que lo necesitan e incluso considerar, ¿no? Aquellos del clúster 3 si verdaderamente necesitan antibióticos o podemos esperar a tener resultados de los hemocultivos, ¿no? Y ya para ir terminando, no hemos sido nosotros
los únicos en trabajar, ¿no?, en neutropenia febril y aplicar estas metodologías, ¿no? Y todos los trabajos se centran, ¿no?, en la predicción de la ocurrencia de neutropenia febril. Hay poco de bacteriemia, especialmente solamente diseñados, ¿no?, estudios diseñados en población pediátrica o aquellos receptores de trasplante hematopoyético, ¿no? ¿Y cuáles son nuestras líneas actuales? Pues hemos dicho, documentar todas estas infecciones, ¿no?, aplicar técnicas de machine learning para intentar dirigir también los test diagnósticos. Tenemos mucha tasa de negativos, ¿no?, en algunos de los test diagnósticos. Nuestro objetivo es aplicar esta metodología para hacer algo así como un diagnostics stewardships, ¿no? Por otra parte, también aplicar estos algoritmos en pacientes con CART, donde todas las fiebres no son infecciosas, donde tenemos bastante incidencia de fiebres inflamatorias, ¿no?, e intentar predecir cuáles de ellos tienen o no una infección, ¿no? También estamos aplicando estos algoritmos, ¿no?, en la infección fúngica invasiva, ¿no?, especialmente ante el desafío de la epidemiología cambiante, ¿no? Queremos establecer, ¿no?, o mejorar estos modelos, ¿no?, para predecir el riesgo de IFI, ¿no? Y como hemos comentado, y es la línea en la que principalmente estoy trabajando yo, es el investigar, ¿no?, con todos estos algoritmos, ¿no?, la predicción de un riesgo de infección por bacilora negativo multiresistente, ¿no? ¿Y cuáles son los desafíos, ¿no?, y cuáles son las conclusiones, ¿no? Pues evidentemente, como hemos comentado, la inteligencia artificial ya está aquí y va a ser clave para personalizar los tratamientos, especialmente frente a este desafío que constituye la multiresistencia, ¿no? Es importante, ¿no?, encontrar estrategias para poder compartir y utilizar la inteligencia artificial de una manera más universal, ¿no?, más democrática, ¿no? Y esto probablemente pase, ¿no?, por generar grandes redes de trabajos multidisciplinares, ¿no?, e interhospitalarias para poder seguir avanzando juntos, ¿no? Bueno, os presento, ¿no?, y es gran parte del mérito, ¿no?, bueno, prácticamente todo el mérito es del equipo, ¿no? Aquí tenéis todos los que constituyen el equipo, ¿no? No solamente infectólogos, también tenemos algún ingeniero que nos acompaña, ¿no?, en nuestro programa, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo y quedo a disposición, ¿no?, de cualquier pregunta, ¿no?, o cuestión que se quiera debatir, ¿no? Y gracias de nuevo a la organización por permitirme estar aquí con vosotros, ¿no? Un saludo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ambos expositores. Lo tenemos a Antonio conectado. Así que, hola Antonio, muchas gracias. Estamos aquí en vivo con todo el auditorio que acaba de disfrutar de tu charla y también de la charla de Iván. Muchas gracias, Iván, también por tu charla. Me gustaría ver si hay alguna pregunta del auditorio, tanto para Iván como para Antonio. Si no, tiene que haber, sí. Jaime. Hola Antonio, muchas gracias. En realidad son dudas como de no ingenieros informáticos. Entiendo que la base de los datos son exclusivamente las historias clínicas y los pacientes atendidos en el hospital. ¿Se entiende? Yo te lo digo por si no lo llegas a escuchar bien, ¿sí? Ajá. Sigue, si Okay. no lo escucho bien. Sí, sí. Ah, bueno, bárbaro. Yo ahora te lo repregunto. Está bien. O sea, todos estos modelos y algoritmos se aplican sobre las bases de datos, es decir, las historias clínicas de los pacientes internados en el hospital, y la diferencia entre lo que sería una investigación clásica es la aplicación de modelos no lineales o modelos que procesan los datos de una manera diferente. Y lo que quiero saber o estar seguro es que no incorpora datos por fuera de las historias clínicas, o sea, solo es un data mining sobre las historias clínicas. ¿Y qué pasaría si se incorporara información? Es decir, porque además entiendo que los datos son o cualitativos o cuantitativos, solamente de lo que respuestas, de lo que surge. ¿Y cómo se evalúa la calidad realmente de los datos? O sea, que la gente que registró esos datos sean realmente de calidad. Y después, ¿qué pasaría si se incorporaran variables o datos de sistemas externos a esos datos? Bueno, Antonio, te transfiero la pregunta. ¿Me escuchas bien? Sí.
Ok, básicamente el resumen es si los modelos se basan exclusivamente en datos de las historias clínicas del hospital, cuantitativos y cualitativos, cómo se hace la verificación de la calidad de los datos y qué pasaría si en estos modelos, o sea, la pregunta es si utilizan, además de los datos de la historia clínica, algún dato externo a la historia clínica y si eso sucediera, cómo verifican la calidad de ese dato. Bueno, no sé si me escucháis bien. Saludos a todo el auditorio. A ver, los datos generalmente los extraemos de las historias clínicas, ¿no? No solamente lo que es los datos puramente clínicos, ¿no? También datos administrativos y todas estas informaciones, ¿no? Generalmente lo que intentamos es, los datos también vienen no solamente de lo que es en sí la historia clínica, sino también pues desde laboratorios, desde el departamento de microbiología, y todos esos datos al final lo que conseguimos es juntar todas esas bases de datos, ¿no? Y crear lo que he comentado en la presentación, ¿no? Un lago de datos donde posteriormente trabajamos con múltiples bases de datos. En cada uno de estos puntos, ¿no? En estas bases de datos hay un control de calidad, ¿no? Y eso generalmente no está claro en cómo se establecen estos puntos de calidad, ¿no? Nosotros lo que hemos encontrado es, normalmente revisamos, hacemos como evaluamos un 10% de esos datos en alguno de estas bases de datos, ¿no? Y evaluamos directamente de las historias clínicas la calidad de esos datos, ¿no? Es un proceso muy laborioso en el que también contamos con ingenieros que nos ayudan, ¿no? A evaluar estos datos, y realmente esto es lo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos durante este proceso. Al final, los clínicos tenemos ayuda de los ingenieros, pero realmente los clínicos somos los que verificamos que los datos sean de calidad, ¿no? No sé si respondo a las preguntas o hay alguna pregunta más en concreto, pero es un proceso largo, ¿eh? Son 9 etapas generalmente en los que lo evaluamos, desde que extraemos la información directamente de la historia clínica hasta que preprocesamos los datos, unificamos todos si hay diferentes variables, por ejemplo en datos de laboratorio o datos de diferentes unidades de medida. Es laborioso, ¿eh? Y en ello invertimos más de 3 años, ¿eh? En conseguir esta infraestructura, de modo que cada vez que recogemos los datos de las historias clínicas por periodos, pasa este proceso, ¿no? Pero para llegar a construir este modelo de evaluación de la calidad tardamos hasta 3 años, ¿eh? Perfecto, gracias Antonio. Yo me sumo a una pregunta. Sí. Gracias. Le quería preguntar a Antonio, él nos mostró algoritmos que le mostraban en tiempo real pacientes que tenían que ir a visitar inmediatamente en el hospital con COVID porque tenían que cambiar las conductas terapéuticas según el algoritmo. En la práctica, ¿cómo fue eso? Cuando asistieron los médicos, ¿hubo coincidencia en cuanto a la evaluación del médico, el arte al evaluar el paciente? Y si no había coincidencia con lo que decía el algoritmo, ¿qué es superior? ¿Ya culturalmente gana la opinión del médico o le da miedo porque el algoritmo le está diciendo una cosa que él no haría con ese paciente? Bueno, básicamente la pregunta es, con los modelos que mostraste de alertas de pacientes con COVID que se estaban deteriorando y que requerían una asistencia inmediata, ¿qué pasaba cuando iba el médico y lo veía directamente al paciente? Si coincidía con lo que le había dicho la alerta y en ese caso, ¿qué prevalecía? ¿Si el criterio clínico o lo que decía el algoritmo? Es muy interesante la pregunta. Realmente no tenemos datos exactamente de qué pasó en concreto en todas estas circunstancias en las que realmente nos decían, ¿no? Pues este paciente tiene un patrón inflamatorio, ¿no? Y realmente no tenemos datos de qué pasó en esas circunstancias y el médico realmente digamos, pautó tratamiento para ese patrón inflamatorio, ¿no? Si le puso esteroides, tocilizumab, no lo hemos evaluado. Lo que sí estamos evaluando ahora en concreto, y estamos haciendo, es el último de los modelos que os he comentado, el algoritmo Camila, ¿vale? El tema de neutropenia febril. En eso sí estamos viendo, estamos enfrentando al propio algoritmo con la decisión de clínicos, de infectólogos expertos, en la pauta del tratamiento. Evidentemente, de momento, prevalece la opinión del clínico, pero estamos intentando comparar prospectivamente cuáles serían los resultados, ¿no? Cuando analicemos, ¿no?
pasado un tiempo de aplicación del propio algoritmo y el criterio del clínico, cuál de los resultados, ¿no?, en los pacientes será mejor, ¿no? Eso está en marcha. Excelente. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. La verdad que querría hacerte muchas otras preguntas, pero tenemos poco tiempo. Para cerrar el bloque, quería hacer una pregunta a Iván. Muchas de las aplicaciones que hoy están disponibles de la inteligencia artificial vienen a colaborar con el prescriptor, ¿no? Son una ayuda, el prescriptor lo interpreta como una ayuda. La implementación de un sistema de inteligencia artificial que lo que viene es a controlarte, a decirte que estás haciendo las cosas mal, a señalarte, ¿no? ¿Tienen la misma tasa de aceptación? ¿O eso lo pensaron en el sentido, digamos, ¿no? Hay veces que se ve esto como una ayuda, como una herramienta de ayuda, y esto tal vez no sea necesariamente así. Bueno, es interesante, porque en realidad hay que pensar que esto también quizás ya se está aplicando ahora con los mismos detectores de la cosa mucho más sencilla, que es el detector de si entras o no a tiempo con la huella dactilar. Bien, el sistema básicamente es muy similar, es el control de los empleados si están o no en el lugar de trabajo a la hora que corresponde. Es decir, es el hecho de respetar unas normas que ya están preestipuladas por la institución. Y en este caso nosotros lo que hacemos es exactamente lo mismo. Nosotros entendemos una serie de normas ya preestipuladas y evaluamos el cumplimiento o no con las normas que está planteada por la institución. Las medidas punitorias que se tomen no van a depender, sí, del modelo de inteligencia artificial. Es decir, ahí ya depende bien de la institución qué es lo que quiere hacer. Como también depende de la institución si lo que quiere es que se le envíe el reporte con nombre y apellido de la persona que incumple o simplemente un feedback lumínico a la persona en el momento que está entrando, pero sin la posterior identificación. Excelente. Bueno, gracias Iván, Antonio. Espero que para la próxima jornada Invera podamos tener un update de ambos proyectos. Y muchísimas gracias a ambos. Gracias Antonio por conectarte, sé que es tarde en Barcelona. Le vamos a brindar un aplauso a Iván y a Antonio.